La semana pasada dimos un pequeño estudio del primer mandamiento. Fue corto. Vamos a ir repasando poco a poco todos los mandamientos. Una enseñanza a cada chaval para la honra y gloria de Dios, de su Torá, para vivir en santidad y práctica. Damos un repaso. La semana pasada vimos el mandamiento, dice: no tendrás otro Elohim fuera de mí. El mandamiento que vamos a repasar hoy es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como la semana pasada, cada uno va a dar un pequeño opinión de lo que le parece que es este mandamiento. Ya escuchaste el mandamiento, tú te lo sabes. ¿Qué entiendes tú en este mandamiento? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? No adorar otra cosa, como hay que adorar ni una piedra, ni un animal. El mandamiento dice que no te harás imagen. Basado en el contexto de la Biblia, como dice el Salmo, que estas imágenes no oyen, ni ven, ni escuchan, ni hablan. Dice en otro versículo que ni para hacer bien ni para hacer mal tienen poder. Este mandamiento, en mi opinión, lo que indica es que, bueno, en mi breve palabra, esto es como un retroceso del ser humano. Adorar una piedra, adorar un árbol, adorar un objeto de madera o de cristal o de lo que sea. Yo pienso que si uno, con este segundo mandamiento de esta ley de Dios, si uno cumple con no tener otros dioses además de él, él tendrá misericordia de nosotros. Por 1000 generaciones quiere decir que cuando él, podemos estar, a través de este cumplimiento, podemos estar en su reinado, porque él va a tener misericordia porque nos sujetamos a ese mandamiento y no colocamos a nada ni a nadie delante de él. Nosotros tenemos que estudiar los mandamientos. Este mandamiento no dice: no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás ante ellos ni les rendirás culto. ¿Y qué es lo que sucede? Se sobreentiende que es una imagen hecha por piedra, de una imagen que es hecha de madera o una imagen que es. Pero aún así el mandamiento es mucho más. ¿Por qué? Porque hay una razón. Vamos a estar leyendo Deuteronomio para darle un poquito de comprensión de lo que quiere Jehová con respecto a este mandamiento y lo que es este mandamiento de un poquito más. Dice: guardad pues mucho vuestras almas. Es importante esto. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del pueblo, para que no corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imágenes de figura alguna, esfinges de varón o hembra, figura de animal o alguna que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todos los ejércitos del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos
y le sirva, porque Jehová tu Elohim lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, la cita que acabamos de leer está hablando de aquel momento donde Moisés estaba en el Sinaí estaba recibiendo la Torá. Jehová está haciendo un recuento de ese momento, que el pueblo de Elohim, que eran nosotros en aquel entonces, no vio una imagen, ¿entiendes? No vio nada tallado en representación de Dios para que nosotros lo tomemos como Dios. Él no nos presentó una imagen. Él nos hace el recuento. Dice, guarda pues mucho vuestra alma, porque ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del pueblo, en el Sinaí, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura de imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, o de animal, de ningún tipo de animal. Él no le dio a Israel una imagen, ninguna imagen de madera, de piedra, de animal, para que lo represente. Él no quiere ser representado por nada hecho por la mano del hombre. ¿Por qué? Hay varias razones. Porque el que se haga una imagen de Dios lleva a que nosotros cometamos idolatría. Nuestra inclinación sería a través de la falsedad y el engaño. Así como las demás naciones cayeron y tropezaron, así podemos tropezar al poner nosotros imágenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí el mandamiento no dice, no nos hagamos imágenes. Sí, es correcto. Dios no le gusta imágenes y Él no quiere ser representado por ninguna imagen. Pero, ¿cómo Dios quiere que nosotros seamos representados? ¿Cómo Dios quiere que nosotros representamos o que mostremos su presencia? Dice en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Elohim, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. En muchas citas de la Biblia, Pablo nos dice, sé imitadores de mí, como yo. Entonces, una de las cosas que Dios quiere, primeramente, que nosotros no vayamos detrás, ni siquiera en el nombre de Él, ni siquiera para representarlo a Él. Él quiere que nosotros tengamos una iglesia, una pared, un cuadro. No, Él no quiere que nosotros le busquemos, le oremos a un cuadro, ni que nada que sea representado por Él. Él lo que quiere es que su pueblo lo represente. Que el amor, como es los frutos del Ruach, que dice con los frutos es amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Todos estos frutos del Ruach HaKodesh estén establecidos en su pueblo, y que las personas que están alrededor puedan ver la imagen de Dios en su pueblo. Esa es la forma, tal vez no dicha correctamente, que vean a Dios, al Elohim de Israel en su pueblo, no establecido en madera ni en un ídolo, sino en hechos, en amor y en obediencia. Una de las cosas es la Torá, el que volvemos otra vez al primer mandamiento, el que nosotros estemos hoy tratando de hacerlo como podamos, de observar y tomar en cuenta que hoy es Shabbat, como está establecido en la Torá. Eso indica que nosotros estamos tratando de mostrar el Elohim en nosotros, de ser el pueblo de Elohim, sin ninguna imagen, sin ningún cuadro,
sin ninguna franelita, ni nada que diga con una banderita, que sí somos el pueblo de Dios, que somos el pueblo de Dios. No, Medallón. sí, con una medalla. O el 12 de octubre, caminando para decir que representar que somos el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios no se representa un día ni una caminata de un día. No, el pueblo de Dios se representa y es lo que Dios quiere, que nosotros lo representemos a Él, es guardando Torah, siendo obedientes, mostrando los frutos del espíritu de la Torah, el espíritu del Ruach HaKodesh, amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Un día de esto vamos a hacer un estudio de cada, del recuento de cada actitud o de cada fruto del Ruach HaKodesh. Templanza, dominio propio, para nosotros aprender. Así como es Torah, eso es Torah. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La idolatría, pon atención, la idolatría no solamente es representar a ambas en un cuadro o en un muñeco de madera o de piedra o un animal, es la devoción, ¿entiendes? Es la devoción que le puedes dar a un amigo, es la devoción que le puedes dar a un animal, ¿entiendes? ¿Entiendes? El que la agarres a esa persona y la coloques por encima, ¿entiendes? Por lo menos hoy es Shabbat, por darte un ejemplo. Hoy es Shabbat. Si nosotros tenemos que guardar Shabbat, ¿entiendes? Tenemos que practicar Shabbat. Y el puro es eso porque hay un amigo que no vamos a guardar Shabbat porque el amigo no le gusta o porque hay que ponerlo en el primer lugar antes de que yo guarde Shabbat. Yo estoy creando que esa persona sea más importante que mi creador, el cual me ordenó a mí que yo guarde Shabbat. Por eso es que el guardar Shabbat no nos puede por nada. El que nosotros guardemos un mandamiento o quebrantemos un mandamiento por alguna persona, eso es poner a la persona en primer lugar antes que Dios. Como podemos poner a una esposa, a unos hijos, al dinero, a las propiedades, a un amigo, a la novia, al novio, como aquellas personas que dicen no puedo vivir sin ella, y entonces van y agarran una cuerda y se ahorcan. ¿Por qué? Porque esa persona llegó a tal grado que su mundo, su Dios, su respiración, su todo, colocó a esa otra persona en un altar tan alto, ¿verdad? Que sin esa persona no puede vivir. Eso se llama claramente idolatría. Es cuando una persona idolatró a esa persona a tal grado que puso toda su confianza y descargó todo su amor y todas sus esperanzas en esa persona. Y eso es lo que podemos llamar, lo que dice la Escritura, cinternas vacías. Cinterna vacía es una representación de la confianza que ponemos en algo que no vamos a recibir nada. Dios dice que busquemos y que confiemos es en Él, en fuentes de agua viva. ¿Qué quiere decir fuentes de agua viva? Todo lo contrario a cinternas vacías. ¿Qué es fuentes de agua viva? Que nuestra esperanza va a fluir, de que nuestra esperanza sí va a llegar y que Él nos va a dar vida y vida en abundancia. Representación del agua, vida en abundancia. ¿Pero para quién? Para los que pongamos a Jehová en primer lugar, primer mandamiento. El que nosotros no agarremos y pongamos a una persona antes que a Dios, antes que guardar la Torah, antes que seamos obedientes a Dios. Entonces, ¿cuál es la bendición de la Torah? Que dice que si nosotros tomamos su ley, la aprendemos, las enseñamos, ¿entiendes? Las escribimos en las paredes, enseñamos a todo el que va a la Torah, Dios nos va a bendecir. ¿Entiendes? Vamos a bendecir, vamos a tener esperanza de salvación, vamos a tener
no solamente esperanza de salvación, sino que va a fluir fuentes de agua viva. ¿Entiendes? Fuentes de esperanza, fuentes de vida que vamos a tener. ¿Qué es lo que Dios dice? Vamos a tener vida eterna para la honra y gloria de Dios. Entonces, muchas veces caemos en la adoración ámbar de los amigos, de las amistades, en la adoración a un video. ¿Entiendes? Yo no digo que no podamos ver, pues yo sé que estamos en un mundo donde nos distraemos, pero no tenemos que permitir que la distracción nos lleve a tal grado que nos olvidemos de guardar su Torah. Que la distracción nos lleve a tal grado, ¿entiendes? Que no queramos guardar el Shabbat o que no queramos guardar los demás mandamientos. No podemos permitir que la distracción nos llegue a ese grado y que la distracción que estamos viendo tampoco nos permita quebrantar los mandamientos, que es igual, es la misma cosa. ¿Entiendes? Entonces, podemos distraernos, pero no podemos llegar a idolatrar a un artista. No podemos estar ni siquiera a nuestra madre ni a nuestro padre. Y te lo voy a dar como un ejemplo. Pon atención a mí. ¿Tú quieres a tu mamá? ¿Tú amas a tu mamá? ¿A mi mamá? Sí la amas, ¿verdad? Sí, sí, Ok. quiero. ¿Tú amas más a tu mamá o a Dios? Dios. Ok. La cuestión es esta. Cualquier persona puede pensar en esta pregunta como muy tonta. Pero pon atención. Para que tú veas que el amor a tu madre va al mismo amor que a Dios. ¿En qué sentido? Te lo voy a explicar. Si tú conoces a Dios, como nosotros tenemos que aprender, porque la Escritura nos dice que es para que conozcamos a Dios, para que conozcamos su voluntad. Entonces, si a través de su voluntad nosotros conocemos a Dios, ¿qué vamos a conocer? Mira, ¿qué vamos a conocer? ¿Quién te dio tu mamá? ¿Quién le da vida a tu mamá? Dios. ¿Quién le puede quitar la vida? Dios. Entonces, vamos a poner primero a tu mamá que Dios te la dio, o vamos a poner primero a Dios que te dio a tu mamá. Dios puede sanar a tu mamá. Dios le puede dar larga vida a tu mamá. ¿Entiendes? Entonces, primero viene el agradecimiento. Gracias, Padre, porque me diste a mi mamá. Gracias, Padre, porque me diste, mi mamá está sana. Gracias, Padre, porque sé que le puedes dar larga vida y en ti está el poder de hacerlo. Y si no es así, también, gracias porque es tu voluntad. Pero ¿quién es el que nos da todo? La vida. Yo estoy vivo porque gracias a quién? A Dios. Entonces, yo voy a amarme a mí más que a Dios. Yo, mi propio cuerpo, mi propia alma, ¿cómo yo me amo? ¿Cómo yo me amo? Obedeciendo a Dios. Si yo no obedezco a Dios y no guardo mandamientos, yo le estoy diciendo a Dios, yo no me amo. Porque si yo me amara, mira, si yo me amara, me preocupara por mí. Y me preocupara por mi alma. Y me preocupara por el destino, mi destino. Entonces, para yo poder amarme a mí, yo tengo que amar a Dios primero. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar, antes que todo, estamos amando a nuestra madre, estamos amando a nuestro padre, estamos amando a nuestros hijos, estamos amando al vecino, al prójimo. Por eso es que es el primer mandamiento. Entonces, amamos a Dios en primer lugar y recibimos el amor y la bendición. La forma de amar al prójimo es amando a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Guardando su palabra. ¿Qué significa guardar su palabra? Obedecerla, buscarla, practicarla. Esto que estamos haciendo es amando a Dios. Estamos amando a Dios. ¿Por qué?
No es perfecto lo que estamos haciendo, pero lo estamos amando. Aquí estamos. ¿Entiendes? Sabemos que es Shabbat. Sabemos que somos Israel. Sabemos que la Torah es su palabra. ¿Entiendes? Estamos aprendiendo, desprendiéndonos de cantidades y años y años y años de cultura y malas enseñanzas de generación en generación que han pasado hasta que Dios permitió que nuestros ojos se abrieran y pudiéramos ver la verdad, que es su palabra, toda palabra que se ve en su boca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas dicen, tú amas a tu mamá más que a Dios. Y la gente muchas veces dice, no, yo amo a mi mamá más que a Dios, porque mi mamá es mi mamá. Pero ¿quién te dio tu mamá? Nuestro Creador. Entonces, tenemos que aprender que para poder amar a los demás, primero tenemos que amar a Dios y tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Que su palabra y su Torah esté en primer lugar. Que nada nos quebrante de guardar su palabra. Y esa es la forma de amarnos a nosotros mismos y de amar a los demás. Por eso que dice, ¿cuál es el Yeshua cuando dijo? Hay dos mandamientos que son: ama a Dios. ¿Cuál atención? Dice, ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú amas al prójimo y te amas a ti mismo. Si tú no buscas a Dios y no obedeces a Dios, no te amas ni a ti mismo, porque no te importa el paradero de tu alma, no te importa el lugar donde vas a llegar, o donde vas a perecer, o donde vas a tu destino. Entonces, idolatría o en las imágenes, Dios no le agrada. Dios no le agrada que lo representemos con ninguna imagen. Primer punto. Así nos lo mostró en el monte Sinaí. Él no puso ninguna imagen, ni un arbolito, ni una marquita, ni nada para que sea representado con nada. Sino que Él nos manda a que seamos un pueblo obediente. Un pueblo que sea la diferencia, que represente su presencia, su espíritu, es en obediencia, fiel a su palabra. Entonces, ¿qué es lo otro? Que cuando nosotros tomamos a alguien, X persona, material o lo que sea, y le damos tanta importancia que cualquier cosa, sea humana, sea animal o sea material, que uno pongamos en primer lugar antes de guardar los mandamientos de Dios, eso claramente se puede colocar como idolatría. El que yo no voy a guardar Shabbat porque me voy a perder el juego, o me voy a perder que van a pasar una película hoy y yo no importa, no guardo Shabbat porque yo quiero guardar. Entonces, por eso muchas veces, todos estos meses atrás, que muchas veces queríamos guardar Shabbat, pero por hacer ciertas actividades, quebrantando el Shabbat, y eso está mal. Está mal que nosotros quebrantemos el Shabbat por hacer las cosas y porque pongamos las actividades en primer lugar. Acuérdense que el primer lugar es para Dios, la obediencia para Dios. No podemos hacer nada que nos haga quebrantar en los mandamientos, porque entonces estaríamos cometiendo falta. Y es una de las formas para demostrar que no nos amamos ni siquiera nosotros mismos. Si no nos amamos nosotros mismos, menos vamos a amar a Dios. Cuando nosotros ponemos a nuestro Padre Eterno en primer lugar, que sus mandamientos es la prioridad, que no hay algo que haga que nosotros quebrantemos los mandamientos, o personas o cosas o lo que quieran hacer, que no le agarremos, le demos más importancia a eso que la obediencia. Nosotros no nos estamos amando a nosotros mismos, porque una persona que se ama a sí mismo pone a Dios en primer lugar. El que no pone a Dios en primer lugar, como las personas comunes y corrientes, no se está amando a sí mismo. Porque para amarnos a sí nosotros tenemos que amar a Dios y tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a perdición y a condenación y que vamos a perder nuestra alma
¿Entiendes? Y no nos importa. Realmente el que busca a Dios como nosotros lo estamos haciendo, con nuestros errores, estamos dando un paso de amor propio. De amor propio. Si amamos a Dios y lo ponemos en lugar, nos estamos amando, estamos haciendo un acto de iniciando el amor propio. Estamos iniciando a amarnos a nosotros mismos, los cuales por mucho tiempo no nos importó. Entonces, esto que nosotros estamos haciendo, esto es un acto de amor propio. El acto de amor propio es amar a Dios. Y al amar a Dios me estoy amando yo. Y estoy amando a mi esposa. Y estoy amando a mi esposo. Y estoy amando a mis hijos. Y estoy amando al prójimo, al vecino, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque mi vida en obediencia a Dios se refleja en el mundo. ¿Para qué? Para que el mundo vea. ¿Qué es lo que el mundo tiene que ver en mí? Obediencia. Sí, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene que ver la imagen de Dios en mí. ¿Entiendes? Tiene que ver que en mí mora Dios, que en mí mora el Ruach HaKodesh. ¿Cómo lo van a ver? Porque me ven obediente. El que vea en el mundo que nosotros guardamos Shabbat, eso es importante. El que vea el mundo que nosotros buscamos honrarlo y glorificar su santo nombre y adorar y de estudiar la Torah y tratar de hacer las cosas como la Torah, eso es buscar, mostrar al mundo o que el mundo vea. No tanto mostrar, sino porque mostrar al mundo sería como un gesto de vanagloria, ¿entiendes? Sino para que el mundo vea la presencia de Dios en nuestra vida, el Ruach HaKodesh. ¿Entiendes? La diferencia. Y ahí se representa en la escritura cuando dice que agarra una lámpara y no la vas a colocar abajo, y la vas a colocar arriba para que la lámpara alumbre todo lugar. La lámpara es la representación, mira, la lámpara es representación de una persona obediente, una persona que alumbra con la obediencia, alumbra a los demás, porque dice, ve cómo es esa persona. ¿Ves cómo es esa persona? ¿Ve? Me gustaría que mi familia fuera así. ¿Entiendes? Y le pueden preguntar. Sé que a mí no me lo van a preguntar, pero yo sé que hay personas que sí, hay personas que son, glorifican y dan honra de Dios, que las personas preguntan, oye, ¿por qué? Porque ven el ejemplo. Y nosotros tenemos que predicarle al mundo con el ejemplo, siendo lámpara. Dice Proverbios, hallarás buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Exactamente. Y no buscando la buena opinión, sino que esa vendrá sola. No como vanagloria, sino por honra y gloria del mismo Espíritu Santo. Entonces, esa es la idolatría, no las enrollamos nada más, es una imagen, no, pero hay que entender que Él, cuando se fue presentado a nuestro profeta, a Moisés, fue presentado a todos los que pudieron conversar y hablar con nuestro Padre Eterno, en ningún momento fue representado como una imagen. Él no dio imagen, Él no quiere que haya imagen. ¿Entienden? Pero no solamente es eso, vuelvo a repetir, no solamente es eso, la representación con una piedra, una madera o una estatua, lo que sea. Es la colocación en nuestras vidas de lo que es lo importante. Y el análisis de las personas o de las cosas que nosotros ponemos que nos pueden hacer quebrantar. Automáticamente cualquier cosa que nosotros tengamos que nos haga quebrantar el mandamiento, ya sabemos que eso lo estamos poniendo en primer lugar. Vamos a orar. Padre eterno, bendito, alabado.